Saludos emprendedores hacks y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, el podcast, ahora también en YouTube. Gracias a todos mis escuchas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Anchor. Gracias a ustedes también, gracias por suscribirte. Y bueno, recuerda, la idea es llegar a los primeros 1000 suscriptores para poder hacer un concurso. Así que comparte si te gusta esta información, comenta y dale me gusta. Vamos a comenzar de una vez hoy. Al igual que lo he venido haciendo en otras semanas, vamos a tener un análisis técnico. En este lado de la pantalla van a poder ver los índices en tiempo real, cómo se han comportado. Y al final vamos a hablar de ello a mayor detalle, ¿ok? Bueno, comenzamos con las noticias. Tenemos un chip que está desarrollando Intel. Hay que tomarlo muy en consideración porque Hive Blockchain ya adquirió una suma multimillonaria y puede haber cambios en la industria de la minería si el chip es lo que promete. Es interesante esto porque recordemos que anteriormente los chips de ASIC lo desarrollaban empresas que no tenían una gran cantidad de desarrollo e innovación, un presupuesto tan grande como lo tiene el gigante de Intel. Recordemos que hay dos grandes de los chips, Intel y AMD. Y bueno, entonces estos grandes tienen el capital, la capacidad de poder generar grandes investigaciones para mejorar esos chips de los ASIC. Esto puede y va a cambiar el panorama de la minería, al igual que hizo con todo el tema del mercado cripto cuando se comenzó a involucrar capital institucional. ¿Esto es positivo? Claro que es positivo, porque va a haber una mayor tasa de hash rate, etcétera, etcétera. Va a haber más competencia y siempre es positivo que exista este tipo de cosas nuevas, porque van a haber nuevos participantes, nuevas personas se van a interesar, etcétera, etcétera. Así que pendiente con eso. Bueno, vamos a examinar igualmente el precio del Bitcoin. Luego se ha recomendado dentro de este podcast siempre investigar todo lo que acá digo. Recuerda que esto es basado en opiniones y antes de continuar voy a decir el disclaimer. Todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación, no son en ningún momento recomendaciones de inversión. Recuerda que las criptomonedas, los CFD y las acciones pueden poner tu patrimonio en riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir en algún producto. Tus decisiones de inversión son de tu entera responsabilidad. Y esto lo digo en base a que hay muchas estafas y los mercados financieros es triste que haya tantas estafas. Esto es algo que se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, del esquema Ponzi, que no tiene 2 días. Incluso muchos de los esquemas Ponzi nacen con los mercados financieros prometiéndote grandes rentabilidades, pero hoy con el internet hay, digamos que, una mayor exposición de personas que no tenían esa exposición antes y caen. Entonces, bueno, mucho cuidado con aquellos que te prometen rentabilidades que no pueden cumplir. Bueno, dentro de otras noticias también tenemos que los inversionistas institucionales están invirtiendo en Avalanche, Terra Luna de una forma bastante interesante y esto puede repercutir en sus precios. Incluso lo ha hecho. Es decir, por ejemplo, criptomonedas como Terra Luna y Avalanche han subido su capitalización de mercado bastante en los últimos meses. Binance listará STEP-N, una criptomoneda que se desarrolla en Solana y que busca replicar el éxito de Alpine. Dentro de otras noticias también tenemos que Bain Capital Ventures crea un fondo de 500 mil millones para proyectos cripto. Y también Corea del Sur, pese a todas sus limitaciones en cuanto al tema de las criptomonedas y las inversiones en este rubro, quieren o están invirtiendo en el metaverso, quieren crear su propio metaverso. Todavía el metaverso ronda y es algo que ha venido escalando muchísimo pese a la contracción que tuvo el precio de la acción de Facebook en los últimos meses, que ha tenido una contracción. También los bancos suizos van a comenzar a regular todos aquellos tenedores de criptomonedas rusos e incluso cuentas. Esto va a generar mayor tensión. Recordemos que el podcast anterior fue hablando sobre la tensión entre Ucrania y Rusia y cómo eso puede afectar a los mercados financieros, que de hecho lo está haciendo. Pero recordemos que lo geopolítico, a veces los mercados ya descontaron el precio, ya hicieron el descuento en cuanto al
en cuanto al precio, es decir, en cuanto a lo que se a lo que se prevé. Muchas veces los mercados ya se anticipan a lo que se prevé, entonces ahorita estamos viendo lo que ya se anticipaban hace unas semanas atrás. Y bueno, lo mismo pasa con los conflictos geopolíticos. Los conflictos geopolíticos lo que hacen es como acentuar, generar una mayor acentuación del conflicto, del problema, y a veces ya los mercados tienen esto descontado. También tenemos que la policía china detiene una granja de minería ilegal de criptomonedas y confisca 190 máquinas mineras. Recordemos todo el baneo que tuvo China. 190 máquinas mineras para una China de hace un año era nada. Para la China de hoy en día es mucho por el tema de la regulación que a Estados Unidos absorbe toda esa, o mucha, no toda, mucha de esa capacidad minera. VanEck, que es un fondo, un ETF, un fondo de inversión cotizado, presenta un nuevo ETF para seguir a las empresas mineras de criptomonedas y oro. VanEck es como un fondo de inversión que crea diferentes ETFs, ¿verdad? Es un gran conglomerado financiero bien interesante, se llama VANSK, y va a crear unos ETFs que van a considerar o tomar en consideración todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. También tenemos el auge de la web 3.0 y el hackathon que va a haber en Colombia estará enfocado precisamente en el desarrollo de la blockchain, la web 3.0 y los NFTs relacionados también, todo esto con el metaverso. Así que pendiente de ese hackathon. Y bueno, vamos ahora a pasar al tema del análisis financiero de los gráficos. Aquí tenemos al SP500. Recordemos que, quiero que quede claro esto, que existe una correlación positiva entre el comportamiento del SP500, que es el índice bursátil que mide la economía estadounidense, y el Bitcoin. Entonces, por ende, es importante examinar. Incluso a veces el SP500 tiende a reaccionar antes que el Bitcoin. ¿Ok? Este es como un tip importante a todos mis escuchas. Pues tiende, ojo, no es una norma, no es una ley, porque en los mercados financieros no hay leyes. O sea, hay, digamos que parámetros estadísticos, pero que pueden variar y tienen una gran variabilidad precisamente por la volatilidad propia de los mercados, de todos los mercados. Entonces el SP500 ha venido corrigiendo, como lo hemos venido diciendo, hizo un golpe acá y viene probablemente hasta este punto. Si viste el podcast pasado, indiqué que era probable que siguiera subiendo a menos que tocara es decir, que dibujara un máximo más pequeño que el máximo anterior. Entonces es probable que este mínimo pueda ser menor que este mínimo que tenemos acá, que esta cota. Entonces, si hace esto, es probable que lo veamos en este rango de precio entre los 4.007 y los 3.900. Esto tendría, si llegase a ese punto, una corrección de aproximadamente el 20%, 18%. Es bastante para el índice, pero es muy probable que lo veamos descender más hasta que no elimine esta cuña bajista. Y también esto es influenciado por todas las declaraciones de Jerome Powell la semana pasada en cuanto al aumento de las tasas de interés, en cuanto al manejo de la guerra con Rusia, en cuanto también a los precios, a los altos precios que tiene, o la inflación que puede desbordarse por el tema ahora del aumento de la gasolina a nivel global, específicamente también en Estados Unidos, y los fletes. Entonces esto va a repercutir en la economía global y específicamente en los índices. También cuando examinamos el Nasdaq hoy con una variación, incluso si viste anteriormente en la tabla, vemos que estaba todo prácticamente en rojo. El Nasdaq, fíjense cuánto ha descendido. Fíjense todo lo que ha descendido. El Nasdaq incluso ha descendido muchísimo más. La cota que dibujó fue un 25%, es decir, el piso anterior, pero es probable que lo veamos en puntos más bajos. Porque pasa lo mismo que en el SP500. Este máximo es mucho más bajo que este máximo. Entonces, y este mínimo que dibujó fue menor que este. ¿Hay un cambio de tendencia? No lo creo. Es decir, no pareciese, según el análisis acá dado, no parece que hubiera o no parece que exista dentro de los próximos días
una variación importante del precio en cuanto al alza. Esto específicamente por las estructuras. También vamos a ver el DAX. El DAX está mucho más, es decir, el DAX se estima que es una especie de... O sea, se comporta muy o tiene una correlación muy importante con todo lo que tiene que ver con el Nasdaq. Entonces, si comparamos el Nasdaq y el DAX, que es el índice alemán, podemos ver que el DAX ha tenido una corrección mucho más acentuada. Y esto también a causa o a consecuencia, esta corrección tan acentuada en el DAX, también es consecuencia de el conflicto geopolítico. Entonces, fíjense que en el DAX, pese a la corrección tan grande y dependiendo de cómo se pueda ir comportando a nivel geopolítico el conflicto con Rusia y Ucrania, podamos ver un importante rebote, porque estas caídas así tan abruptas en un índice tan importante como el DAX no son comunes. En condiciones normales no pasaría, pero como estamos en condiciones que no son normales, vemos este comportamiento anómalo, esta caída tan abrupta que tuvo el el DAX desde el 16 de febrero, tuvo un rebote el 23 de febrero, sube un poco el 28, pero después del 28, 25 de febrero hasta hoy día, la caída ha sido bastante pronunciada. O sea, vean esta línea así, es muy difícil que el mercado se comporte así en condiciones normales. Vemos como el mercado suele comportarse como les he venido diciendo, de esta manera. Si eres un escucha asiduo del podcast, has podido aprender muchísimas cosas acerca de cómo ver el mercado. Por ende, te recomiendo que te suscribas si aún no lo has hecho y también que compartas este episodio. Ahora sí, vamos con el Bitcoin. Ahora, como les dije, hay una correlación positiva, es decir, la mayoría de las veces tiende a existir esto que les comenté de que el Bitcoin y el Nasdaq se comportan de manera parecida. Es decir, y el S&P500 puede haber una tendencia, es decir, si cae el S&P500 es probable. Sin embargo, el Bitcoin, a diferencia del S&P500, el Bitcoin, como lo comenté en el episodio pasado, tiene una lateralización, un proceso de acumulación importante. Entonces puede venir aquí así. Todo este tramo que vemos acá, incluso este tramo acá, más o menos de hace 7 días para acá, es dibujado en el análisis y se ha cumplido bastante bien. Qué chévere es esto. Entonces es probable que lo veamos dentro de estos puntos, como lo comenté en el podcast pasado, al Bitcoin en un proceso de acumulación importante que aún tiene posibilidades de venir a la baja por los conflictos geopolíticos. Ahora, de romper que está aquí, se confirma el bear market todavía, ¿verdad? Y para desvalidar una posibilidad de bear market o una invalidación de un proceso de otro bull market, tiene que superar el precio de 54 y luego superar con porcentaje importante el precio de 69, ¿verdad? El próximo precio para que exista como el bull market sería de $83,000 por Bitcoin, pero aún está en proceso de acumulación. Entonces esto que está aquí, el mercado puede venir descontándolo, puede venir estipulándolo, especulando en relación a eso, pero no ha pasado. Y bueno, está ahorita un poco difícil que pase por las condiciones geopolíticas. Vamos a analizar un poco a nivel macro qué pasaría si Rusia comienza a utilizar el Bitcoin, ¿verdad? Por todo el baneo. Bueno, si eso pasa, Estados Unidos y las potencias occidentales pueden prohibir el uso de Bitcoin y de ciertas plataformas para limitar así el uso de Rusia o las maniobras de Rusia. Entonces podría incluso tener un impacto negativo en todo lo referente al precio del Bitcoin si Rusia lo adopta como tal. Entonces es muy importante analizar el mercado en su contexto, porque si no lo analizamos en su contexto, podemos tomar muy malas decisiones de inversión y podemos ser o sobre extremadamente optimistas o extremadamente pesimistas. Y ninguno de los dos escenarios es
bueno, hay que ser o hay que buscar o hay que tratar de ser lo más objetivo posible a la hora de interpretar la información que nos están dando el mercado. Recordemos que el mercado siempre tiene la razón y quien se equivoca eres tú, como inversionista o trader. Recuerda que voy a sacar próximamente, ya está casi listo, un programa educativo de inversión en valor en criptomonedas en general, donde va a haber recursos. Vamos a analizar cuál va a ser la postura del mercado. Igualmente voy a hacer un podcast total, un episodio explicando de manera detallada todo lo que va a contener o todo el programa que va a tener el curso. Bueno, vamos ahora a ver el Ethereum, que lo tenemos por acá. Este es el gráfico del Ethereum. El Ethereum, a diferencia del Bitcoin, está desarrollando... Si vemos el Bitcoin, me faltó comentar eso, que es bastante interesante. Vemos acá que es un proceso de acumulación con una pendiente ligeramente alcista. O sea, fíjense. Es un proceso de acumulación con una pendiente ligeramente alcista, pero también pareciese que se va achicando. Entonces, hay que estar pendiente si dibuja un banderín así o si por el contrario genera una estructura un poco más, con una pendiente mucho más alcista, de esta forma, con divergencias o no llegada a este punto como esta o esta, que no llegan totalmente al punto. Entonces puede que haga así y luego vuelva y tome estos dos canales, pero en definitiva está tomando una pendiente ligeramente alcista. Bueno, o eso parece aquí, una pendiente ligeramente alcista que se va achicando, pero es ligeramente a la alza. Es decir, si tú vas a comprar este precio, no vas a buscarlo acá abajo. Es probable que lo busques un poco más arriba. Pero a diferencia de eso, el Ethereum no. El Ethereum está dibujando un triángulo totalmente. O sea, fíjense, aquí es un triángulo. No es ni siquiera un proceso de acumulación propiamente. Entonces, cuando son triángulos de esta forma, también tenemos que analizar otras cosas. Es probable que, veamos un achicamiento, un acortamiento. Si hay una ruptura hacia la baja, es probable que el Ethereum lo veamos en esta cota. Ahora, si hay una ruptura a la alza, es probable que el Ethereum lo veamos en esta cota. Estos son los dos posibles escenarios del Ethereum por ahora, pero que es importante examinar el contexto macro. ¿Qué está pasando con este activo en específico que está generando estos precios? Es decir, a nivel fundamental incluso. ¿Qué está pasando? Lo mismo pasa con el BNB, pero el BNB, recuerden que yo comenté en el podcast pasado, dibujé esto, me quedé corto, no pudo llegar hasta este punto, pero sí está descendiendo. A diferencia del Bitcoin, el BNB tiene una pendiente ligeramente bajista y no me atrevería a dibujar acá esta línea por dos razones. Uno, porque aquí tenemos un canal bajista donde el precio reacciona de manera importante a este canal que está dibujando acá. Entonces es probable que la de hoy toque. Incluso, qué increíble es esta, o sea, lo interesante del análisis de precios es lo siguiente. Vean este canal bajista que yo dibujé la semana pasada en la sesión del podcast pasado y reaccionó en este punto de ese canal bajista, específicamente acá. Entonces, pero también hay que ver el comportamiento de este activo del BNB en relación con su contexto macro, sus procesos internos como empresa, es decir, como activo. Entonces, además, quiero que vean otra cosa. Aquí tenía una cota alcista, creo que esta es una cota mensual, esta línea. Esta línea la rompe el BNB y vuelve y tiende a tener, esto que está aquí se llama pullback. Esta tendencia, el precio tiende a llegar a estos puntos y vuelve a reaccionar hacia abajo. Pero este es un pullback, es decir, hay una ruptura del precio de este canal alcista importante. Llegas al punto más bajo, se recupera y de nuevo desciende. De nuevo, esto es pullback para descender. Hay una ruptura, pullback y desciende. Interesante de manual, pero aquí premia es la paciencia, como todo en las inversiones. Vamos a ir a otro de los activos que están dentro del top 10
Si vemos acá, ninguno de estos está en el top 10, pero sí tenemos a otros, como por ejemplo, estoy buscando el Avalanche y el Terra Luna. Aquí tenemos a Terra Luna. Este lo voy a analizar con ustedes de cero. Vamos a ir analizándolo desde cero y tampoco quiero que se haga tan extenso. Ya llevamos 20 minutos de grabación, pero vamos a analizar brevemente Terra Luna. Recuerda que si te gusta este tipo de programa puedes suscribirte y también apoyándome dejándome un comentario abajo, ¿ok? De esta manera voy a poder seguir creciendo. Ok, Terra Luna tuvo un ATH por allá por diciembre del 2021. Luego intentó superar, o sea, intentó como que llegar a ese ATH, es decir, o precio máximo de todos los tiempos, all time high, pero no lo logró. No lo logró, pero llegó muy cercano a ese all time high. Si dibujamos un canal paralelo, en este punto podemos ver lo siguiente. Aproximadamente con una llegó a la zona de confluencia de los máximos y reaccionó de manera abrupta bajando. Esto fue el 2 de marzo. Pese, y esto quiero que lo tengan en consideración, y es algo muy positivo para el mercado, y con esto concluyo el podcast de hoy. Pese a este precio del Bitcoin, ya vamos a poner el que yo analizo con ustedes. Pese a este precio del Bitcoin que está totalmente a la baja, con una tendencia a la baja, sin intenciones de llegar cerca a este máximo histórico, vemos un Terra Luna totalmente opuesto, con tendencia a una tendencia totalmente diferente, incluso triangular acá, incluso con una subida importante desde el 19 de febrero, tocando esta línea o este canal alcista, rompiéndolo. Se pensó, bueno, que puede venir un pullback y baja más, pero no, el mercado dijo, no, yo llego a este punto de nuevo y vuelvo a subir por otros proyectos propios de Terra Luna. Llego a la zona de confluencia del precio anterior y ahí puede que aquí bajó, pero esto demuestra madurez en los mercados de criptomonedas, y esa madurez es necesaria si queremos ver que inversionistas institucionales se sigan sumando. Bueno, emprendedores hacks, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya nutrido el episodio de hoy. Como pueden ver acá, los índices se dibujan en rojo. Bueno, la única variación positiva la ha tenido el IBEX 35 de España, pero el resto han tenido una variación negativa, específicamente las economías como el S&P 500. No pude analizar el IBEX por falta de tiempo. Y el IBEX 35 es un índice que no tiene tanta influencia dentro de los mercados mundiales como lo puede tener el S&P 500, el DAX e incluso el de Londres, FTSE 100. Entonces, por ende, a veces no lo analizo, pero voy a comenzar a analizarlo por este tipo de comportamiento. Gracias, recuerda escucharme en el próximo programa. Espero que te haya gustado y nos vemos, emprendedor y emprendedora hacks. Por cierto, feliz día. Bueno, no feliz día. Digamos que se conmemora hoy un día más de la mujer por todas las luchas reivindicativas que han existido. Así que una conmemoración en la fecha de hoy. Saludos y gracias.